Hey, welcome to English Star. How is everyone? I hope everybody is okay. We will continue with the present simple tense, and now we are going to explain more about this tense. I am going to talk about the verbs ending with the letter Y and what happened there. Okay, let's go to Spanish now. Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien y ahora vamos a comenzar esta situación. Se me olvidaba de nuevo, otra vez el cronómetro, ahí está, y ahora sí, colocamos el cronómetro para tener una buena control del tiempo, para que todo se produzca de manera sencilla y pueda hacerse un buen video. Bien, vamos a continuar con el presente simple y explicar sino que otros cambios que existen en este tiempo que ocurren cuando las oraciones están en la tercera persona singular. En el video anterior hablábamos de los cambios que ocurrían en algunos verbos que terminaban en las letras O, SH, CH, en la X y en la S, y la letra O, bien digo, y que se les tenía que agregar la ES al verbo cuando estaba, al final del verbo, cuando estaba en la tercera persona singular. Y los que no, solamente se les agregaba la S. Pues existe más información, y esta tiene que ver con los verbos que terminan con la letra Y. Ahora, nuestra primera oración es You study English. Aquí tenemos el verbo you, el pronombre you, ¿cierto? El verbo study. Aquí tenemos el pronombre you, el verbo study y el object English, ¿ya? El sustantivo, ¿no? Que es sustantivo, pero en este caso sería subject, verb, object. Sujeto, verbo, objeto. Por lo tanto, aquí tenemos la siguiente situación. Este orden que ya acabamos de decir corresponde a una oración afirmativa en inglés. Esta oración afirmativa, si llega a estar en la tercera persona singular, en este caso con she, con he o con it, evidentemente el verbo va a cambiar su forma de escribir en la última letra. ¿Por qué subrayé la consonante D? Vamos con lo que se dice que los cambios que se deben hacer en la tercera persona singular cuando estamos en el presente simple en una oración afirmativa. Lo siguiente, todos aquellos verbos que terminen en la letra Y, como study, como el verbo try, como el verbo puede ser otros verbos que tenemos por ahí, ¿no? Que los vamos a ver más adelante, va a eliminarse la Y. Esta Y se elimina y se reemplaza por una I latina, la del punto, ¿ven? Y luego se coloca la E y la S. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque este verbo termina en Y y viene antecedido de la letra D, en este caso de esta consonante. Por lo tanto, eso va a hacer que la Y sea reemplazada por una I latina, ¿ya? Y más la ES, que era la regla anterior, ¿cierto? Y ahí forma la nueva palabra she, la nueva forma de escribirse el verbo. She studies English. Ahora,
tenemos acá la segunda oración. They play basketball. El verbo play termina en Y, pero viene antecedido de una vocal, en este caso la vocal A. ¿Qué sucede cuando ocurre esto? Es que el verbo solamente se le va a agregar una S. He plays basketball. ¿Por qué? Porque dice la forma de esta situación, que se le podría llamar el método o la regla, no sé. ¿Por qué no queremos decir específicamente que es una regla, un sistema estricto gramaticalmente? Es porque a veces hay cambios en inglés que son bastante difíciles de entender, por decirlo mejor. Nada es perfecto, lo sabemos, pero aquí no podemos decir que es una regla establecida para todos porque van a haber cambios más adelante. Y eso hace que a veces no podemos decir esto se hace así en todo. Porque, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo simple. Cuando hablamos del sustantivo fish, que significa pescado, ¿ya? También se va a decir fish cuando hablamos de los pescados. Entonces, nosotros no podemos decir que fish termina en SH como sustantivo, ¿cierto? Y por lo tanto pescados se le va a agregar la ES. Entonces sería fishes. No, está malo. No se dice fishes, se dice fish para plural y para singular. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasó entonces con la regla de que todos los plurales se le agrega la ES? Y ahí es donde vienen estas como situaciones en las cuales no podemos especificar o determinar así como que tiene que seguirse una regla estricta en una área que pudiese estar gramaticalmente establecida. No es así. Es por eso que suceden estos cambios tan extraños, ¿no? Bien, sigamos. Ya, como habíamos dicho, las letras, los verbos que terminan en Y, antecedidos de una vocal sola, al verbo se le va a agregar una S, manteniendo su forma base más la S al final. ¿Ya? Entonces, he plays basketball. Entonces, solamente la IES va a ocurrir en los verbos que terminan en Y, pero vienen antecedidos de una consonante. Y el resto de los verbos se les va a agregar una S, ¿ya? Incluyendo a los que terminan en Y, pero vienen antecedidos de una vocal. ¿Ya? Creo que hasta ahí estaríamos bien. Entonces, you study English. Puedo decir yo, I study English. We study English con los pronombres personales. They study English. O puedo decir I play basketball, you play basketball, we play basketball y they play basketball. Pero cuando se trata de she, he, en este caso, son actividades humanas, ¿no? She studies English, o he studies English, o he plays basketball, o she plays basketball. ¿Se fijan? Eso para complementar lo anterior de la regla de la ES, aunque, perdón, no regla, del cambio que ocurre cuando los verbos terminan en letra O, SH, CH, X o S. Todos estos cambios, ¿cierto? Son, al parecer, un poco, podrían ser confusos, ¿no? Pero no son difíciles de aprender, que es lo más importante. Ahora, ¿qué es lo que quise destacar también? En caso de que yo quisiera hacer una pregunta, una oración de pregunta en inglés,
una oración interrogativa. Sería el caso de inglés, sería Do you study English? Como pregunta, se fijan, aquí comienza el verbo do, el verbo auxiliar, ¿cierto? Luego el sujeto y luego viene el verbo, ¿cierto? Y el sustantivo, que es English, ¿no? En la siguiente, acá puede ser do I, ¿cierto? Me pregunto bien, do I study English? O do we study English? O do they study English? ¿Ya? Pero en la tercera persona, fíjense bien en el verbo principal. Aquí tenemos sujeto, verbo, y en este caso study English, ¿cierto? Tendríamos nuestro... en esta situación, nuestro object, ¿no? Nuestro objeto. Ahora, cuando existe un verbo auxiliar antes del verbo principal en una oración que está en la tercera persona singular, no va a correr la regla de la IES. ¿Por qué no va a correr la regla de la IES y se va a mantener en su forma base? Porque ya el verbo auxiliar está como dejando todo el resto de la oración en forma base, ¿ya? En la forma como comienzo de este caso, como yo study English, ¿no? Al conjugarse, evidentemente, la primera, en este caso, en la tercera persona singular, bien digo, en el presente simple, ¿ya? Ahora, lo mismo ocurre para la negación. Ya no la escribí aquí porque yo creo que sí, ya todos más o menos entienden. She doesn't study English. Ya también se mantendría la forma base del verbo porque el doesn't ya está manteniendo toda esa oración conjugada en la tercera persona presente simple, ¿no? Y el caso de el they play basketball, también en forma interrogativa es do they play basketball, o do I play basketball, o si quiero decir do we play basketball, o do you play basketball. Entonces comienza con el verbo auxiliar, luego el sujeto y luego lo demás. Y lo otro importante también es que cuando está en la tercera persona, evidentemente el verbo play de nuevo también va a quedar en su forma base, ya que está el verbo auxiliar antes del verbo principal. Does he play basketball? Y la forma negativa también evidentemente va a quedar he doesn't play basketball o he does not play basketball. También se fijan, va a quedar en la negación también el verbo play en su forma base, ya que primero va a estar el verbo auxiliar, does. Bien, una vez explicado esto, una vez ya comprendido esta parte de lo que está aquí en la pizarra, vamos a poder tener más posibilidades de armar una historia, ¿no? De poder crear una historia como la historia de Sujay. Y evidentemente esto es una manera básica de aprender de a poco el inglés para que se pueda entender mejor. Son palabras, pronombres que ya todos lo sabemos, los conocemos, verbos fáciles como study, ¿no? Muy parecido, ¿no? Tiene como un origen latino, ¿no? Study, estudiar, study. En inglés obviamente tiene que decirse como corresponde, study. Y el verbo play, que casi todo el mundo conoce el verbo play. No hay nada extraordinario en ese verbo. Y además tenemos este hecho de que solo 3 palabras, si ustedes se fijan, sujeto, verbo, objeto, y nada más. Por lo tanto, es más fácil de aprenderlo así, comenzando casi de manera muy básica, y después más adelante podemos ir agregando otras palabras, como por ejemplo, podemos decir, agreguémosles aquí el adverbio de frecuencia always, ¿ya? You always study English.
¿Se fijan? Uno puede ir agregando, o acá, she always studies English. She always studies English. O he sometimes plays basketball. Son adverbios de frecuencia que uno puede ir agregando y así ir complementando mejor o teniendo más riqueza de vocabulario para decir una historia. ¿Por qué esa situación? Por el caso de Suyai, ustedes saben que a ella le gusta escalar cerros y todo eso. Entonces ella, ¿qué es lo que hace? Ella va escalando una colina. Entonces uno puede decir, por ejemplo, Suyai escala una colina muy empinada a través de las ramas y los árboles verdes, donde ella a veces se resbala en el pasto húmedo verde de la mañana. Y al seguir avanzando, ella ve que repentinamente el sol aparece a través de las nubes. Entonces, se fijan como que agregamos un montón de detalles para que la historia que uno quiera contar sea más entretenida y la persona que la lee diga, entonces sí, está en un día nublado o parcial, que sale el sol, el pasto está verde, es un lugar donde hay árboles, hay ramas. Entonces, uno se va haciendo como una idea de dónde está ubicada Suyai y por qué camino va. Y así a veces se hacen más entretenidas la historia. Muy bien, gracias, muchísimas gracias a los que están suscritos. Suscríbanse los que aún no lo han hecho, puede servir, como siempre lo digo. Y nos vemos pronto en un próximo vídeo. Muchas gracias y bye bye.